entender el impacto de los Vladivideos, primero tenemos que regresar al contexto político del Perú, a fines de los años 90. El país vivía bajo el tercer gobierno de Alberto Fujimori, un mandato muy cuestionado por haberse reelegido en el año 2000, gracias a una serie de maniobras legales y políticas que ya generaban sospechas. En el centro de ese poder se encontraba una figura clave, Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN. Montesinos era conocido por su enorme influencia sobre las Fuerzas Armadas, el Congreso y especialmente en medios de comunicación. Diversas investigaciones periodísticas de la época, como la de Caretas e IDN, ya insinuaban que existía una maquinaria de control político y corrupción operando desde el SIN, pero no había sido probado públicamente, todavía. Todo cambió el 14 de septiembre del año 2000, cuando se difundió un video que sacudió el país. En esa grabación registrada secretamente en las oficinas del SIC, se ve a Montesinos entregándole $15,000 en efectivo al congresista Alberto Puro, del movimiento Perú Posible, para convencerlo de pasarse a la bancada oficialista Perú 2000. Era una compra directa de un congresista, filmada y archivada por el mismo Montesinos. Este video, presentado por el entonces vicepresidente del Congreso, Fernando Olivera, no era un caso aislado, abrió la puerta a descubrir que existía una red de corrupción sistemática y las investigaciones posteriores revelaron más de 1.600 cintas donde Montesinos sobornaba a políticos, empresarios, dueños de canales de televisión, militares, periodistas. Todo esto formaba parte de un sistema cuidadosamente organizado para mantener el control absoluto del poder. Para ti, ¿qué significaba el régimen de Fujimori en ese momento? ¿Por qué crees que este video se volvió tan recordado en la historia del Perú? Fue una corrupción completa en el gobierno de Fujimori. No de tanto pensar que fue bueno el primer gobierno, pero ya el segundo fue malo. En la corrupción, tanto de él como de Montesinos, y fue el video que más fue porque salió primero y se veía cómo contaban el dinero fajo y fajo, es lo que le dieron a Alex Curi. Y representó muy mal al gobierno, ¿no? Porque con eso se dio la caída de Fujimori y su fuga al extranjero. Porque marcó el final del gobierno Fujimori, de un gobierno dictatorial, y a través de la emisión de este video conseguimos salir de la era Fujimori. ¿Sientes o ya sospechabas que había corrupción en el gobierno? ¿Y sientes que actualmente el país ha aprendido algo de ese momento? Representaba un gobierno autoritario que, si bien es cierto, fue elegido a través de las urnas, pero se aprovechó de la situación política, ¿no?, terrorífica que vivía el país en ese momento y sacó ventaja. Hizo un golpe de Estado y a través de eso empezó a ejercer su autoridad a la fuerza, ¿no? Compró conciencias, vendió el país y fue un gobierno totalmente corrupto que en el tiempo tampoco respetó los derechos humanos. Sí, se ha aprendido mucho, porque ahora ya se vive con duda, ahora ya no sabemos quién es quién, si en realidad los que nos ofrecen, ¿no?, lo que nos ofrecen van a cumplir, y así al día a día que estamos viviendo, ya no creemos en nadie, porque son promesas y promesas, y al final quedamos en nada, seguimos siendo pobres. ¿Te sorprendió todo lo que pasó o sospechabas que podían haber actos de corrupción? No me sorprendí, porque ya había rumores y ya se veían casos, ¿no?, de corrupción, o sea, y se veía que algunos congresistas que con mayor puntaje, por decir, ¿no?, estaban en otros partidos políticos y de la noche a la mañana pasaban al partido de Fujimori, ¿no? Y todo eso era, ¿no? Y ya después, cuando se descubrió todos los Vladivideos, ahí nos dimos cuenta de que ya, ¿no?, esos congresistas eran comprados.
La difusión de los Vladivideos en el año 2000 marcó un hito en la historia política del Perú y se convirtió en un eje fundamental de la memoria colectiva sobre la corrupción del régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, la manera en que estos hechos son recordados, explicados y narrados varía significativamente según el tipo de relato que los aborda. La historiografía, la prensa, los discursos judiciales, los análisis económicos, los estudios culturales y los propios implicados producen versiones del pasado que, si bien comparten un objeto en común, difieren en sus marcos interpretativos y producen omisiones y silencios que condicionan la comprensión pública del periodo. Desde el campo jurídico e institucional, autores como Bustamante, Alarcón y de Belaúnde construyen un relato que enfatiza la vulneración del Estado de Derecho y la cooptación del sistema judicial. En este marco, los Vladivideos aparecen como pruebas directas de la erosión de las garantías constitucionales y de la manipulación deliberada de las instituciones públicas. Se trata de una memoria que privilegia lo normativo y lo institucional por encima de lo social. La corrupción es estudiada como un problema legal y estructural del aparato estatal. La figura de Vladimiro Montesinos se convierte en el símbolo del desmantelamiento de la soberanía judicial. Existen también silencios significativos, en particular muchos discursos evitan confrontar la continuidad del legado fujimorista en los gobiernos posteriores y las formas en que las redes de corrupción, influencia judicial o manipulación mediática persistieron más allá del año 2000. Este silencio contribuye a delimitar el fujimorismo como un periodo cerrado, ignorando la manera en que su lógica de poder se ha reconfigurado y adaptado al presente. Finalmente, prácticamente ningún relato incorpora las narrativas de los propios implicados, quienes han construido versiones justificatorias o negacionistas que forman parte fundamental de la disputa por la memoria. En conjunto, este análisis comparativo revela que la memoria de los Vladivideos no es ni unívoca ni estable, sino un campo de disputa donde distintos discursos iluminan aspectos específicos del pasado mientras oscurecen otros. Los enfoques legales, económicos, culturales y políticos construyen memorias complementarias, pero también contradictorias, cada una con sus énfasis, omisiones y silencios. Comprender estas diferencias no solo permite una lectura más compleja del fujimorismo, sino que muestra que la memoria colectiva sobre la corrupción es un proceso en constante construcción, condicionado por las luchas simbólicas, institucionales y sociales que siguen vigentes en el Perú contemporáneo. La evidencia fílmica representada por el Vladivideo cumple un rol fundamental en la configuración de la memoria colectiva sobre la corrupción y las dinámicas de poder durante el régimen de Alberto Fujimori. En tanto opera como un dispositivo de visibilización, un artefacto de verdad y un catalizador de narrativas públicas. En primer lugar, siguiendo autores como Elisa Yellen y Paul Ricoeur, puede afirmarse que los soportes materiales de la memoria, fotografías, documentos, videos, tienen la capacidad de condensar acontecimientos complejos y hacerlos accesibles al imaginario social. El Vladivideo no solo registra un acto corrupto, produce una forma de evidencia cuya fuerza radica en su carácter audiovisual, que reduce la ambigüedad interpretativa y confronta directamente a la ciudadanía con prácticas que, aunque sospechadas, no habían sido documentadas de manera tan explícita. De este modo, el video actúa como prueba performativa, en el sentido de que el acto de mostrar constituye simultáneamente un acto de denuncia y de revelación. Finalmente, en un plano simbólico, el Vladivideo adquiere la condición de ícono. Su persistencia en el imaginario peruano indica que la memoria colectiva no se nutre únicamente de la acumulación de hechos, sino que aquellos objetos y representaciones capaces de funcionar como emblemas del pasado. En este sentido, la evidencia fílmica no solo registra la historia, también la modela, al proporcionar un referente común para comprender, narrar y discutir el legado político del fujimorismo en el Perú. Desde una perspectiva historiográfica, el relato se construye a partir de métodos rigurosos de verificación, análisis de fuentes y contextualización de largo plazo. La historia busca producir interpretaciones que trasciendan la inmediatez del acontecimiento y lo sitúen dentro de procesos estructurales más amplios,
la configuración del autoritarismo, el funcionamiento del Estado, la relación entre élites y ciudadanía o las continuidades y rupturas institucionales. Su objetivo no es validar en memorias individuales, sino construir un relato crítico, distante y analíticamente fundamentado. Por ello, la historia tiende a complejizar lo que otros actores simplifican. Los personajes directamente involucrados suelen producir relatos orientados a la justificación, la legitimación o la defensa política. En este caso, la memoria funciona estratégicamente. Se minimizan responsabilidades, se reinterpretan acciones controversiales como necesarias o inevitables, y se desplaza la culpa hacia enemigos políticos o circunstancias externas. Estos relatos pueden adoptar formas de contramemoria, en el sentido de Yale, pues buscan disputar la versión dominante o historia de los hechos. Los implicados reconstruyen el pasado de su posición de agencia, intentando preservar su legado, protegerse legalmente o mantener influencia pública. En conjunto, la diferencia entre estos relatos no solo radica en el contenido, sino en las lógicas de producción de sentido que cada uno encarna. La historia interpreta los medios, dramatizan y mediatizan la sociedad cotidiana, resignifica desde la experiencia, y los implicados se defienden o reescriben. La memoria colectiva se construye precisamente en la interacción y tensión entre estas diversas narrativas que disputan qué versión del pasado se vuelve legítima, estable y compartida. Sí, sí, eso sí, lleves eso. Muy amable, gracias. Y cuando tenga yo el resto del focus group, lo voy a tener más tarde o mañana. En todo caso, cualquier comunicación se divide, pero en caso contrario, con internet a través de los links de cualquier cosa. No me la tengo para segura, porque inclusive a horror yo no me comento nada de este contacto, me parece popular, es una pregunta muy común. Y yo para la persona que hizo el contacto y se ha conocido mejor que muchísimos se han contacto porque habla, ¿no? De los pagos se habla. Por eso que cualquier persona que dice que yo, lo conocí mucho en octubre, que tengo oportunidad de ahí nos mantenemos por eso. No, necesito como en casa, o sea que